Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 4 y versículo 12, donde dice: para que viendo vean y no perciban, y oyendo digan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. La razón del poder del por qué predicar en parábolas sigue aquí introduciéndola mediante el uso de la conjunción para qué, que hace de enlace con lo que antecede y sigue. Las palabras de Jesús con una interpretación aplicativa de las palabras de la profecía de Isaías, cuando dice en el capítulo 6 y versículo 9 de Isaías: y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendéis, ved, mas no comprendáis. El profeta había anunciado el endurecimiento judicial de Israel a causa de su rebeldía continuada a lo que Dios demandaba de ellos, ya que la gente había cerrado sus oídos a la enseñanza sencilla y clara de Jesucristo. Y note que por otro lado ellos estaban entusiasmados por la forma de predicación del Maestro. Sin duda, asentían a lo que decía, pero no obedecían sus palabras ni le seguían como lo que era. Los líderes religiosos de la nación habían llegado al límite blasfemo de acusarle de tener un pacto con Satanás para hacer las señales que hacía, como así dice este Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 22. Y note que aquel endurecimiento de corazón de las gentes traería como consecuencia que Dios confirmase esa situación. De manera que la enseñanza por medio de parábolas era una manifestación de la gracia, ya que el pueblo tenía menos responsabilidad si rechazaban las demandas expresadas en el lenguaje parabólico, que si lo hacían con verdades directamente expuestas y con una enseñanza dada en palabras precisas que no necesitaban interpretación. Y además, nótese que la rebeldía de aquellos le impedía entender y aceptar el misterio que el Evangelio proclamaba, ya que ninguno estaba dispuesto a recibir un sistema contrario a su pensamiento tradicional de justificación por las obras de la ley, para recibir la verdad única del Evangelio que proclama la justificación por fe. Las parábolas expresaban las mismas verdades que la enseñanza directa, de manera que nunca podrían ellos justificar su rebeldía en contra de Dios por no haber recibido el mensaje, pero manifestaban en su desinterés la dureza que afectaba su corazón. Y note que el texto es para algunos difícil de entender, pero ya se ha comentado antes en relación con el pecado imperdonable sobre el endurecimiento que Dios opera en el corazón rebelde, confirmando la decisión personal. La cita de la profecía es una de las referencias más claras de la incredulidad de los judíos. Y note que la incredulidad voluntaria quedaba confirmada por Dios mismo, de modo que los ojos que habían visto las señales mesiánicas en los milagros del Señor y le negaron como tales, serían reprobados por Dios para que viendo no percibieran. Y de igual manera, los oídos que fueron rebeldes y se negaron a aceptar la palabra dada por el Mesías, endurecidos por Dios, dejarían de percibir también y entender el alcance de ella. El profeta habla del corazón engrosado, equivalente a endurecido. A lo largo del tiempo que Jesús estaba visitando las poblaciones y enseñando,
oyeron reiteradas veces el llamamiento al arrepentimiento, la forma de vida que Dios demanda y, sobre todo, tuvieron la evidencia real de que el Salvador prometido había sido enviado a ellos. A pesar de esto, siguieron rechazando la voz de Dios, que ya antes le había hablado por los profetas y de forma reciente por Juan el Bautista. Así pues, el corazón de ellos fue insensibilizándose y, a pesar de todas las evidencias, se cuestionaban quién era realmente Jesús, y de este modo fueron paulatina pero progresivamente endureciéndose, quedando insensible a la voz de Dios, de modo que Él mismo actuó sobre ellos, confirmando su condición y también endurecimiento, como ellos habían manifestado. Había también, si no asentido, por lo menos no se habían opuesto a las manifestaciones blasfemas de los escribas en relación con la persona del Espíritu Santo, ya que es evidente que el verdadero arrepentimiento y la conversión a Dios no es posible sin la operación del Espíritu y su ayuda. Nadie quiere volverse a Dios sin la convicción del Espíritu Santo, como señala la Biblia en Romanos, capítulo 3, y los versículos 10 y 11, donde dice: «No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios». Y por esta misma razón, porque nadie tiene interés en buscar a Dios, fue Dios quien vino a buscar al hombre. Lucas capítulo 19, versículo 10. Rechazar a Cristo es rechazar al único camino a Dios. Juan capítulo 14, versículo 6. Por tanto, quien no está en el camino único que Dios ha preparado para salvación, que es Jesucristo, se pierde eternamente, porque todos los caminos que el hombre siga le conducen a la muerte. Proverbios capítulo 14, versículo 2. Y estos todos eran amadores de las tinieblas más que de la luz. Juan capítulo 3, versículo 19. Ya que ellos rechazaban la luz de Dios que alumbraba en el Señor la luz del mundo, degradando su visión espiritual hasta llegar a ser ciegos, y todavía más, estaban enteblenecidos, incapaces de distinguir la verdad y también faltos de toda percepción espiritual. Al confirmar Dios esta situación, ninguno vuelve a Él, salvo lo que escoja por gracia, que son el remanente mencionado continuamente en la Escritura para Israel, ya que la necesidad de elegir entre la invitación de Jesús para ir a Él y su propia gloria personal, rodeada de religiosidad e hipocresía perniciosa, conducen a una situación irreversible en cuanto a salvación. Y también las señales de Jesús permitían apreciar la realidad de que era el Hijo de Dios. Sin embargo, las señales y aún la percepción correcta de las mismas no bastan por sí solas si Dios no da al hombre ojos para ver en el plano espiritual. Los judíos, y especialmente los maestros religiosos, debían tener en su conocimiento el significado de la palabra de Salomón, cuando dice, en Proverbios capítulo 29 y versículo 1, «El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina». Ante las palabras y acciones de Jesús, las gentes no podían identificarlo con lo que la profecía decía acerca de él. Era un ver sin luz y un oír sin entender, ya que este endurecimiento judicial sobre Israel no era una novedad de los tiempos de Jesús, sino que
se estaba repitiendo a lo largo de la historia de la nación. La rebeldía al llamamiento de Dios fue continua, rebelándose contra el Espíritu y trayendo sobre ello el juicio de Dios, como señala por ejemplo Isaías capítulo 5, los versículos 1 al 7, y también Jeremías capítulo 7 y los versículos 12 al 15. En las referencias proféticas citadas, la acción divina fue temporal, un tiempo de cautiverio, mientras que ahora se trata de una situación de no salvación, con proyección eterna. Ya que Dios establece limitaciones sobre ellos, de manera que quedan reducidos a sordos y ciegos espiritualmente hablando, no pudiendo alcanzar sanidad para el pecado y recibir la verdad para salvación. Aquel que hacía ver al ciego dándole visión plena, revierte la bendición condenando a quienes desean ver a la condición de ciegos espirituales, no por deseo de Dios, sino como confirmación divina a la rebeldía humana. Ellos, endurecidos por Dios, como confirmación de su mismo endurecimiento, no tienen opción humana alguna para volverse a Dios, es decir, convertirse al Señor de modo que no puedan alcanzar la salvación. Continúa ahora con el versículo 13, donde dice: y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El Señor habla a los que preguntaban por el significado de la parábola. El mismo que la dijo va ahora a interpretarla. Ante los ofrendas como una necesidad personal consistente en la incapacidad de comprender el significado de la parábola, la oración en la que aparece el pronombre interrogativo ¿cómo conviene la oración? En una interrogativa como debe entenderse. En este sentido, equivaldría a ¿cómo es posible que conozcáis el sentido de todas las parábolas si no entendéis esta? Está llamando la atención y le sitúa en una condición de inmadurez que necesitaba instrucción para el crecimiento que les permitiera un discernimiento capaz de entender. El Señor va a interpretarle la parábola, pero antes les llama mediante esta pregunta retórica para que preste atención a sus palabras, ya que pudiera ser que para nosotros a la luz de la revelación nos resulte extraño que algo tan sencillo como es la parábola y su interpretación resultara difícil para aquellos. Sin embargo, nosotros conocemos el misterio, pero para ellos era algo que comenzaba a serles revelado. Para este tiempo, y con el conocimiento dado a los creyentes, es fácil entender la parábola, pero no lo era, sin embargo, tanto en los días de Jesús, ya que los judíos esperaban un Mesías victorioso y además conquistador. Por consiguiente, les resultaba difícil que se le comparase con un humilde sembrador. Lo cierto es que los oyentes, concretamente quienes estaban ahora con Jesús, ellos necesitaban que se le interpretase para conocer el significado. Y note que el simple hecho de oír la palabra, aunque se le preste toda la atención, no sirve de mucho si no se entiende de lo que Dios quiere decir con ella. Los muchos que habían oído la parábola recordarían simplemente una historia de siembra, pero solo unos pocos que quedaron con Jesús alcanzarían a entender el significado y con ello la lección espiritual que el Maestro quería transmitir con ella, ya que nada había que se ocultase a quien pidiera una aclaración a Jesús, porque él mismo había dicho que
todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Mateo capítulo 7 y versículo 8. Le habían pedido el significado y quien la había propuesto va a responder a la petición. Es interesante también notar la utilización del verbo al final de la oración, en lugar de que expresa la idea de alcanzar un conocimiento por intuición, mientras que es alcanzar un conocimiento como resultado de un proceso de observación y experiencia. Los discípulos no habían tenido intuición para conocer el significado de la parábola, ya que ellos necesitaban un proceso de observación que Jesús le iba a dar mediante la interpretación de la misma. Continúa ahora con el versículo 14, donde dice: el sembrador es el que siembra la palabra. Note cómo la parábola trata del efecto de la palabra sembrada, ya que el sembrador es el mensajero que extiende en símil de siembra o proclama la palabra. En el tiempo en que fue dicha, se refiere directamente a Jesús, pero también lo fueron los discípulos enviados por él al predicar el Evangelio. Mateo capítulo 10 y los versículos 5 y 6 dice: a estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones, diciendo: por el camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. También Dios se comparó a sí mismo como un sembrador. En Jeremías capítulo 31 y versículo 27 dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá. Y en la interpretación no se identifica con nadie en concreto, ni con él ni con los discípulos. Sin embargo, en la parábola de la cizaña, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Mateo capítulo 13 y versículo 37, donde dice: respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Tengas en cuenta que el interés del Señor está en la palabra sembrada más que en el sembrador. La semilla es en la palabra de Dios, lo que Cristo llama la parábola del reino, en Mateo capítulo 13 y versículo 19. De otro modo, la proclamación del Evangelio. Lucas capítulo 8 y versículo 11 dice: esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. La proclamación del Evangelio del reino era ministerio habitual de Jesús. Y esta misión evangelizadora no se extinguió con su muerte, sino que pasó luego a los apóstoles y extensivamente a todos los creyentes. El Señor decidió, como dijo al Padre en oración, enviar a los suyos al mundo como Él había sido enviado. Juan, capítulo 17 y versículo 18 dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y luego de la resurrección, encomendó a los suyos la proclamación del mensaje, como señala Mateo capítulo 28 y los versículos 19 y 20, y también Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículo 8. Note que es una semilla incorruptible que fructifica para vida eterna, conduciendo al nuevo nacimiento. La primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es por eso que toda buena semilla proviene de la mano de Dios, de modo que el sembrador no podía ser otro
que aquel a quien Dios había enviado. Como por ejemplo el doctor Lacueva escribe cuando dice: toda buena semilla que hay en el mundo viene de las manos de Cristo. Las verdades que se predican, la gracia que se planta, las almas que son santificadas, deben su origen y condición a esta semilla de Cristo. Hasta aquí el comentario del doctor Lacueva. Por tanto, los ministros de Dios son los instrumentos en las manos de Cristo para la siembra de la semilla. Y voy concluyendo con esto. Estimado y estimada oyente, Jesús tenía confianza en la vitalidad de la semilla, que es la palabra de Dios. Mira lo que dice su palabra en Hebreos, capítulo 4 y versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por tanto, la cosecha debe ser una cosecha segura. Pero ahora bien, ¿qué podemos decir de los terrenos en los cuales se siembra la simiente? Ya que las 4 clases están simbolizadas. Por ejemplo, la primera, la vida endurecida; la segunda, la vida superficial; tercera, la vida demasiado ocupada; y cuarta, la vida receptiva. Amigo y amiga oyente, ese terreno del cual nos habla es el corazón de la persona, que lo puede tener de distintas maneras. Y es por eso que si el tuyo está receptivo al Evangelio, solo te queda aceptar a Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Para ello yo te invito a que ahora, en este momento, tú puedas hacer una oración de fe y repitas conmigo ahí a donde te encuentras. Repite y di: Señor Jesucristo, tengo mi corazón preparado para recibirte en este momento como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos, y quiero darte gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.